Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola. Se escucha algo de fondo. Ahí está. Hola, Cristian. O estoy mejorando mi micrófono porque estaba mal. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. ¿Pudiste ver el video? Sí, lo vi ayer el video. Una papa, o sea, no hay mucho ahí en ese video, ¿no? No, pero el trabajo es relacionar con la presentación, con el PPT. Mira, por Todavía, lo que me acuerdo que leí de lo de ontología, me acuerdo con respecto a este video, es la parte en la que decía como que el lenguaje corporal hablaba mucho de la persona que estamos, no sé si esta es la palabra, estamos mirando y que también revela mucho de nosotros mismos como personas. sí. Y bueno, toda la parte corporal, el lenguaje no verbal. Creo que ese es el Exactamente, tema principal de esto. Y después, bueno, seguramente nos va a aplicar cómo se aplica esto en las empresas. supongo. Bueno, ahí en el video creo que hablaba sobre la entrevista y después en el PPT hablaba sobre el rol que tiene que tener un líder para, para manejar esta situación de la comunicación no verbal dentro de la empresa. Estoy avisando a los chicos que ya estamos en línea, así se conectan. Me llamó la atención, bueno, tan difícil no es el trabajo en realidad, ¿no? Hola, Pero No, para mí no es tan difícil. no, Hola. está... Hola Victoria. hola, ¿qué tal? Bueno, estaría faltando Abigail y Erika. Erika me dijo que sí iba a poder, calculo que un ratito más se conecta. Y Abigail no sé si estará trabajando. Ahora, Nancy, ¿cómo lo entregamos por escrito, ¿no? En Word, el trabajo, porque En un Word, creo yo, sí. no dio mucho detalle cómo que entregarlo. Solamente, bueno, dice ahí en el Classroom que hay que relacionar el PowerPoint con el video. Y yo diría de hacer como haces vos, así medio especial, de hacer una carátula donde pongamos ontología del lenguaje y el otro machamen, ¿no? Bueno, no me sale esa palabra. Sí. El profesor, los alumnos que estamos ahí, y después arrancamos. Conclusión, video versus cosas, y arrancamos con una mera conclusión y lo que vamos imponiendo. ¿De qué manera piensan más o menos encararlo? Porque lo que explica un poco el texto es más o menos lo que explica la señora en el Ujú. video. Sí, lo que justo estábamos hablando con Cristian, que yo lo vi muy relacionado con lo que Claro. estábamos hablando, o sea, como que no vi nada especial. Ujú. Eh, Ah, yo creo que les Cristian dio dos decía enfoques del... diferentes. La chica ¿Cómo? del video, para mí la chica del video le da como un enfoque, viste que al final cuenta como su historia personal y a la hora de hacer una Claro, entrevista laboral. Y acá Sí. más, y en el PowerPoint del profe, está como más orientado a la empresa, o sea, desde a un la punto de organización, vista claro. claro, lo que pasó el profe, el PowerPoint desde un punto de vista como empresa, y lo que habla la chica más desde un punto de vista como persona entrando a una empresa. Ujú. Pero No sí, sé si en ambos, entrando a una empresa también, porque habla de varias experiencias. Bueno, a lo último ya cuenta su experiencia personal, pero cuenta también del experimento que hizo con estudiantes, de la forma en que los estudiantes de administración se demostraban como más poderosos en comparación a estudiantes de otras materias o de otras carreras. A mí lo que me sorprende es que Cristian dice que hay dos puntos diferentes y que estoy de acuerdo, pero acordate que la sociología son las personas dentro de la empresa, ¿está bien? No es como, yo siento como que lo hablas como que
la empresa es una persona y después está la persona física. O sea, estamos No, hablando siempre de personas que obviamente están dentro de una empresa, pero tiene mucho que ver con lo que habló esta señora. La postura no era solamente en una entrevista laboral, sino también dentro de la empresa, cómo te comportás con los dueños, con tus compañeros, cómo encaras una situación, un problema, según en el sector que estés. Digo yo, no sé. No, sí, yo creo o sea, que acá el profesor lo que mandó en el PowerPoint como que le da, bueno, cuál es la aplicación del lenguaje no verbal en las empresas. Claro. En cambio, en la charla, como que cómo es la aplicación del lenguaje no verbal en nuestra vida. Ujú. O sea, el tema es para todos el mismo, que es el lenguaje no verbal, solo que en diferentes ámbitos, en la empresa y en la vida cotidiana. Ay, no puedo verlas, estoy con el celu, no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. No, yo el PowerPoint ni lo pude abrir, para ser sincero. ¿No lo viste? No, no. No me dejó, quedó ahí procesando, nunca se abrió. Un Yo quilombo con este sistema. lo que armé hasta ahora, así como hice algo rápido, fue como un resumen de PowerPoint. Bueno, el PowerPoint habla sobre los principios de la ontología, ¿no? Habla sobre tres, que vivimos en un mundo de interpretación, ¿no? Ahí es lo que yo creo que vos estás pensando. Después, bueno, que somos lo que hacemos. Uno puede decir que es tal cosa, hacer una u otra cosa, pero realmente lo que define es lo que realmente termina siendo la persona. Y el tercero, entendí que las personas siempre actúan influenciadas por su entorno, ¿no? Que por el lugar donde vive o por donde trabaja siempre va a actuar de esa forma, que también dice que se puede cambiar. Y acá hice como una captura de una de las diapositivas que me pareció copado, que resumen todo, me parece. El ser y la acción, y lo que se enfoca acá es el lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad. Después puso como un diagrama. Sí, Acá eso me es está lo de la clase, Este es la del el cuatrimestre primer año, pasado, ¿te acordás? segundo, claro, el segundo año, sí. Tercero, no me acuerdo ya. Sí, me Claro, acuerdo de lo consciente y lo inconsciente, cómo iba siendo las cosas, lo público, lo que todos conocemos y ven, lo privado, lo que conocen algunas personas, y lo oculto, lo que no conoce ni siquiera uno mismo. Está muy en claro, el fondo de la mente. claro, pero fíjate que acá pasa dos, ¿no? Dos diagramas. ¿Te acordás cómo era la explicación de estos dos diagramas? No, no me acuerdo porque estaban enfrentados. No, no me acuerdo de esa parte. Yo me acuerdo que este primer diagrama era como se Ujú. supone que era. Que, fíjate que la parte público entre dos Sí. personas es más grande que la oculta y la privada. Como que hay más información cuando nos comunicamos con otra persona. Y en Ujú. el segundo diagrama es como realmente pasa, que lo que realmente nos comunicamos con la otra persona es poco y la mayor Mm, información está como oculta, sí. Ah, sí, ahora que me decís me acuerdo, sí. ¿no? O sea que hay mucha cuando hablas con una persona como que hay mucha información, no solamente con lo que te dice, sino como, bueno, por eso después en las diapositivas habla que hay que también ver sus posturas, el tono de voz, eh, cómo se está, cómo actúa, ¿no? Cómo se pone, bueno, en fin, cosa que te Sí, da más. lo que habías dicho de que era el año pasado también, del tema de que vos dijiste ahora, que era lo que hacemos, porque yo puedo decir que, no sé, uno sea cumplidor, que vengas temprano, lo que sea, tengas compromiso con la empresa y soy yo la que llego tarde, soy yo la que nunca estoy, nunca me quedo hasta tarde, entonces como que lo que yo quiero inculcar en el otro no se ve reflejado en mí, los demás no lo ven, por lo tanto, y se genera un problema ahí. Claro, sí. Bueno, hay que ver cómo relacionamos esto con el video. Pero me pareció copado este diagrama. Seguramente lo va a tomar, sí, lo va a preguntar. ¿Se escucha? ¿Sí? Hola Erika, te escuchamos. Hola, sí. Para mí primero estaría bueno primero enfocarse en lo que es la ontología. O sea, yo primero describiría qué es ontología,
cómo es el ser humano y cómo sería la coherencia estructural, o sea, cuerpo, lenguaje, emoción. Y Más o después de menos ahí como lo haría, expresó él. O sea, en el PowerPoint viene expresado así, de esa forma. Sí, Explica primero lo que es sí. el coaching, después el ser, no, los no lo vi todavía el principios. PowerPoint. Ah, Sí, el PowerPoint está así, que es la ontología y después los tres principios de ujú. la ontología. Pero ¿cómo dijiste, Erika? Primero ontología y después dijiste el ser... Claro, ¿cómo, Ah, como el... cómo es el ser humano? Yo puse, por Sí, ejemplo, que tenemos un cuerpo, que nos emocionamos sí. y hice 3 conceptos. Al título le puse coherencia estructural y dentro de eso sería el cuerpo, el lenguaje y la emoción. ¿Esto lo sacaste de otro lado? ¿O de la Yapo? No, una audiencia de coaching que estoy asistiendo. Si quieren le paso un screen de esta audiencia ahí por el grupo. Vale, entonces empezamos con el trabajo, que es el ser humano, expresiones del cuerpo, expresiones, lenguaje y emoción. No sé si hay que meter info extra, un adicional, como por ejemplo, creo que en emoción está la inteligencia emocional, de saber manejar las emociones para comunicarse mejor. Cosa que no está en la diapositiva, tampoco lo habla en el video, no sé si suma Claro, me puntos. No, parece. pero se relaciona con lo que vimos el año pasado, lo que vos me estás diciendo, que era la parte de uno autocontrolarse, en los 7 hábitos ese que nos dio. ¿Eso que es de análisis organizacional? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo ya. No me acuerdo ni qué hice ayer, imagínate. Sí me acuerdo algunas cosas, así como flash, cuando dice, habla Cristian, me acuerdo algunas cosas. Desarrollo gerencial. Ah, desarrollo Sí, gerencial, sí. Sí, sí. Creo que estaría bueno, o sea, el profesor es bastante conciso con la consigna. sí. Y como es para para entregarlo el lunes, quizás no está tan bueno extendernos un montón. Sí, yo diría de no volcar todo el libro de ontología acá, porque si no sería hacer un resumen y mandárselo, sino hacerlo lo que vimos de vinculación con el video, lo que no entró en el video no lo relacionamos, o no, digo yo. No. Sí, hay que tener cuidado que no sea lo mismo del PowerPoint, porque si no, lo mismo Claro, que nada. eso. Exactamente. ¿Dónde dice la consigna? ¿Qué dice exactamente la consigna? No la puedo encontrar. A ver, acá la pongo. Bueno. Ah, porque está en unidad. No. Se pide en grupos de no más de 5 personas, indique por favor cómo está conformado, también pueden realizarlo de forma individual, vincular el texto, no sé cuál texto, dice la presentación PowerPoint, conceptos básicos de metamanagement y ontología del lenguaje, con el video. Lenguaje No habla corporal, exclusivo. ¿Qué dice el management, el PowerPoint? Ay, ¿qué texto habla el profe? vincular el texto y la presentación. El De de texto no sé, porque ontología y metamatchment o algo así, no me acuerdo esa ¿Y palabra. ese dónde está? Ay, ese no lo vi. Ese lo mandó creo que el 4, el 4 del 4 si no me equivoco, en ¿Que el eso lo mail. mandó aparte por mail? Así como clases anteriores, que él venía diciendo, lean el capítulo 1, 2 y ahora la última clase pidió leer el capítulo 3. ¿vos te Ah, acordás de eso, Erika? El 3 sí, eso no lo leí. que era el 3 del libro, ¿no? Ahí Pero va. Sí, por es lo un que estoy libro de viendo, Echeverría, sí. eso lo sacaste del PowerPoint, lo que dice ser, Sí, eso lo saqué de PowerPoint. bueno, el libro dice lo mismo.
Habla de las distinciones, de las acciones. Es lo mismo. Si hay que relacionarlo todo. ¿Es largo? Es largo, sí. Es largo porque habría que leerlo. No lo leí, la verdad. No sé cuál es el libro, igual, a mí no me mandó nada el profesor. Tendríamos que entonces mandarte, por las dudas. Si Por lo tenés, lo favor, tenés, sí. si no, dejanos en el grupo tu mail y te lo mando si querés. Eso lo mandó por mail, ¿no? El profe, porque yo no lo Sí, encuentro. no, yo tampoco lo encontraba y después me fui a fijar en el mail y como te digo, como en el mes 4 del 4 que mando eso. Se llama así, bueno, yo tengo una vista previa que dice ontología del lenguaje. No sé cómo se llama el mail, pero si yo tengo una vista previa antes de abrir el mail, entonces decía, el archivito tenía el nombre así, ontología del lenguaje. Dice Abigail Decía algo que en de... el grupo que no la deja entrar. Ya entró, me parece. Ah, ok. Ahí puse mi mail, si alguien me puede reenviar por favor el libro porque no lo tengo. A ver si lo encontró acá este chico. A ver. No, ese no es el desarrollo vivencial. Este de noviembre. No, es en abril que lo mandó, Cris. 3 de abril. Echeverría es el autor. Algo así. Sí, exacto, Echeverría. ¿Será que la juntó en el Classroom? No me acuerdo. A ver, quizás. Déjame a ver que salgo acá, o sea, no voy a salir, Creo pero que no sé. sí. A ver. Creo que sí lo puso ahí, ¿eh? Más Diagrama arriba. espiral, no. No, más Consultoría arriba. de procesos, Más arriba. Arriba. Ese. Ontología del lenguaje. Ese es. metamanagement. Ah, acá está. Sí, ese. Sí, ese. Oh, esa no la vi. Ese. A ver, Pero yo tampoco lo por vi. lo que vi recién en ¿Ve qué en el dice? PowerPoint es todo lo mismo, habla lo mismo. Pero en el De las PowerPoint, mirá que es acciones, de la súper resumido. distinción. Es un resumen, pero son 16 diapositivas nada más. Cada diapositiva tiene 2 frases. Bueno, estas serán, no sé cuántas páginas serán para leer. 30 páginas capaz. No, Del a ver más capítulo 3. abajo, baja. Ah, el capítulo 3, sí. Más o menos en el 50 está. Páginas 50, 50. para que lo descargo entonces. Ah, son 20 páginas. No, un poco más. Ahí ya estás, un poco más Sí. arriba. Habla de un montón de cosas igual que no dice las diapositivas, porque por ejemplo estoy mirando acá en el índice y dice, bueno, afirmaciones, declaraciones, que eso sí lo habla en el PowerPoint, y después dice declaraciones fundamentales en la vida, el no, el sí, la ignorancia, la gratitud, el perdón, el amor, la distinción de la inquietud, danza de promesas sobre peticiones y ofertas, y el papel generativo del lenguaje. Y bastante, ¿no? Son varios temas acá. Sí, es bastante, pero con lo que vimos en el video no encuadra esa parte, ¿o sí? Yo la verdad no lo Para leí. mí, para mí Claro, no mucho sé por no. qué no lo leí. Primero que mandó leer hasta el capítulo 3, o sea que la actividad debe estar basada hasta donde leyó el capítulo, no creo que esté en todo el libro. Y lo que vos me dijiste recién, esa parte que leyeron, del perdón y todo eso, no estaba, eso no está en el video, por lo menos, como para charlarlo, digo.
¿Vos llegaste a leerlo, Erika, todo, el capítulo 3? No, todo no. Leí al principio. Claro, seguramente el PowerPoint debe ser como un resumen de todo este Es como un capítulo. resumen, claro. Afirmaciones y declaraciones. ¿De qué forma vamos a relacionarlo? Eso estaría bueno saberlo, porque, o sea, no es que nosotros vamos a analizar el comportamiento de la señora. Claro. Yo creo que tiene que ver con lo que dijo Cristian al principio, que nos basemos en el lenguaje no verbal, que es lo que habló en todo el video. Claro, Cómo eso después hizo que la persona que tal vez se sentía débil o pequeña cambiara también. O sea, como que el lenguaje corporal de 2 minutos, no sé cuánto era, 24 minutos que sí, duraba 2 minutos, experimento, sí, sí, hace que cambie la persona, se sienta diferente, vea diferente, cómo el entorno te hace cambiar para bien o para mal. claro, sí. Algo así, corto, Darle ese conciso, foco tampoco está vamos a bueno. hacerle... Claro, Acordate el que el tema profesor no se también, va a poner a leer del lunes completo 20 hojas que le mandemos. Tiene que no, ser un obvio. mini resumen de una carilla y ya fue. Entonces podemos hacer un ¿qué es el lenguaje no verbal? ¿Cómo se aplica eso en las empresas y cuáles son sus beneficios? Claro, sí, algo así. En las empresas y bueno, y en las personas también, porque, por ejemplo, lo que la señora decía algo como que el hecho de creérsela, de creerse poderoso, fingirse uno mismo, sino que te lleva a cumplir objetivos, y quizás aplicado a las empresas, por ahí puede llevar a cerrar tratos, a que la persona de poder genere más autoridad, quizás. Eh, Claro, que genere más un ambiente de compañerismo, de llegar todos juntos al objetivo, de tener ganas de trabajar. no sé si lo veo de ese lado. En el PowerPoint habla sobre liderazgo y lenguaje no verbal y dice, bueno, que el líder tiene que mantener una cultura para mantener esos vínculos, Uh-huh. ¿no? Y que tiene que tener como el deber de poder desarrollar los vínculos para que sean más productivos y se genere sinergia dentro de la empresa. Claro. O sea, que puedan colaborar entre ellos. Ahí va. ¿Eso está en el Bueno, Power? entonces, eso está en el Lo que Power, dije. sí. Está bien. Sí, dice, bueno, también habla que uno de los problemas más frecuentes en la empresa es el tipo, yo pensé que no querías hacer la tarea, por eso supuse y no te pregunté, o así. Es el suponer. Uh-huh. Bien, entonces el índice de nuestro trabajo es lenguaje verbal. ¿Qué es? ¿Qué aplicaciones tienen las empresas y en el desarrollo personal? Uh-huh. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué más podemos poner? Bueno, esto que decía en el qué es, podemos poner lo que decía Erika, de cómo es el ser humano, Uh-huh. el cuerpo, el lenguaje, la emoción. Yo creo que también tenemos que poner algunos ejemplos, Ajá. Cierto, en el video dan varios ejemplos. porque me imagino que nos los van a pedir también, como estaría bueno que lo pongamos. Ejemplos Eh, como qué. Como, a ver, como en el PowerPoint bueno, ahí en el PowerPoint prácticamente decía de cómo, cómo estaba el sí, el no, cómo lo estaban, es que no me acuerdo muy bien. La inquietud, viste que ahí está, dice el tono de voz y todo eso del lenguaje que uno tiene, la forma de expresarse, todo eso, es más o menos como ponerlo en una situación, me imagino. No sé si les parece. Puedes decir como algo corto, como una referencia, Claro, decimos, no es lo mismo dar
una orden de una forma, no sé, con un cierto lenguaje que gritando o con cara de enojado, no sé, algo así. Claro, claro, yo digo como que hagamos ejemplos, cortitos obviamente, para que no se nos haga tan largo, pero claro, porque no creo que lleve tan hacer un ejemplo tan largo con esto, con el lenguaje, porque así como lo dan en el PowerPoint, también son ejemplos cortitos. No sé si les parece. Sí, puede ser. Bueno, acá encontré una infografía, no sé si puedes sumar como ejemplo. Ah, claro, sí, sí. Sí, lo vi yo en internet también. Por ejemplo, el lenguaje no verbal aplicado a la hora de hacer una entrevista de trabajo, ¿no? Si estás mirando todo el tiempo el reloj, puede comunicar de que no está cómodo, se quiere ir. Claro, en todo caso podríamos como poner el ejemplo de donde estudian más el tema de la oncología del lenguaje en una entrevista de trabajo, porque ahí ven todo, estudian desde la forma que se sienta, desde la forma como se expresa, cómo se viste para ir a una entrevista y todo lo demás. Creo que eso sería el ejemplo clave. Ok. ¿Quieren solo poner lenguaje o lenguaje no verbal? Yo creo que Solo corporal. va, no va del, ¿Nos estamos enfocando según al video o lo que es el lenguaje corporal, que es lo que más foco hizo? O sea, al no verbal. que es lo mismo, ¿no? O sea, lo podés Claro, definir de las dos formas. No, el corporal es más lo que todos vemos, como las posturas, y el no verbal es aquello que creo que tiene que ver cómo te expresás. No sé si yo entendí mal por ahí, yo lo entendí así. Sí, sí, tienes Esa razón, era- Nancy. En realidad el lenguaje no verbal no solamente es con la postura, sino también con, con las digamos, con el tono maneras. de voz, cómo se le pone la piel, viste que te dice que se tiene la piel de gallina. Ujú. Sí, y además porque me acuerdo de un ejemplo que dijo el profe el año pasado, de que dijo que no es lo mismo dar las órdenes sentado, tomando mate, que parado, que tiene una postura, tiene un respeto, una autoridad, que estar sentado y gritando de un escritorio hagan las cosas. No sé, ahí estaría mezclado, no sé, por ahí se me mezcla a mí lo verbal y lo corporal. No sé. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos un Google Doc compartido y vamos a ir sumando info? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Ahora ya se corta o cuánto te quedan minutos? ¿Cómo es esto? A mí no me muestra. ¿Se le puede hacer Vos- zoom? Porque no veo. Creo que, ¿vos tenés computadora? No, para ver de celu. No, sí, ahí le puedo hacer zoom. Porque claro, del celu se puede hacer zoom. Sí, empecé. No, creo que me quedan 15 minutos o 10 minutos, creo. Bueno, entonces tratemos de desarrollar como para Sí. no se nos haga Desarrollamos muy ahora. tarde. Sí, Dale. yo diría que sí, no deberíamos complicarlo mucho. Sí. La 1 dice lengua no verbal. Ah, ok. Lenguaje no verbal. Ujú. ¿Qué es? Sí, acá lo que tengo la duda es si ponerle lenguaje no verbal o como dice, ontología de lenguaje. No, ontología de lenguaje podrías ponerlo. Sí, ¿no? Sí, que sí, porque ya partimos desde esa definición. Empezamos, o sea, el profe nos dio esa definición desde un principio. Creo que estaría bueno que lo pongamos eso.
¿qué es? Podríamos poner, es el estudio del ser Uy, ya no tiene tiempo. como un ser lingüístico, ¿Con qué? Perdón. como un ser lingüístico. Ok. Mira, si se me llega a cortar, entren otra vez al mismo link. Es el mismo Dale. enlace. Acá- Y nos volvemos a yo conectar. lo que decía en el PowerPoint es que la ontología del lenguaje ve a la organización como una red conversacional. Ah, sí, verdad. Y después dice por parte de Martin Heidegger que, bueno, qué es lo de qué forma lo aplica él o lo interpreta él, y después de qué forma, cuáles son los 3 postulados básicos desde la mirada de Rafael Echeverría. Sí, está buena esa parte que dice que es una red de conversacional. Claro, pero eso para mí ya es como aplicado a la organización, pero en realidad ontología significa, onto significa ser, y logía es de estudio, o sea, es el estudio del ser. Y después, si quieren, podemos poner, no sé, lo de las Sí, acá tengo organizaciones, lo como que dice el que, PowerPoint. sí, acá dice que significa nuestra comprensión general del ser. Ok, sí, hay que tener cuidado de no poner casi lo parecido al PowerPoint. Bueno, ¿qué más podemos poner dentro de qué es la ontología? Yo tengo acá postulados fundamentales de la ontología del lenguaje. Interpretamos como el uno, digamos, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. ¿Eso es lo que está en el PowerPoint? No, en el libro. Ah, ok. Y después, como el punto 2 sería, interpretamos al lenguaje como generativo. Y eso estaría bueno ponerlo, porque acá nos está, por ejemplo, que dice onto, ser y ontología, pero Ujú. hay varios, o sea, como que la ontología está dirigida a varios estudios. Por ejemplo, acá nos estamos enfocando en el del lenguaje. Además de poner la definición de ontología, podríamos poner un poco algo referido al lenguaje. Ok. Ahí estaría bueno poner la parte que dijeron ustedes, la del lo que está en el PowerPoint. Vos decías la Claro, dice capítulo que es Claro, una desde red, el conversacional. conversacional. claro, eso, que se ve como una red conversacional. Yo creo que, ¿cómo lo sé? Sí, eso creo que sería sería muy clarito. Aparte de definir lo que significa la palabra. ¿Cuál es la definición de lenguaje? Yo no tengo A ver. Para, Es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Descripciones sería, ¿o no? La capacidad de expresar. Pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Acá tenemos la parte de Echeverría, no sé, por las dudas, porque por ahí habla del lenguaje de lo que interpreta en general a la gente y no sé si es de lo que este chabón hablaba. Yo les leo y ustedes se fijan por las dudas.
Dice, Echeverría señala que el lenguaje no solo nos permite hablar sobre las Ay, cosas, se me fue. el lenguaje hace que sucedan cosas. Ah, eso está bueno. Este segundo postulado abandona la noción que reduce el lenguaje a un papel pasivo o descriptivo. O sea, que no es solamente... Entonces podemos poner que el lenguaje describe y genera, no para ponerlo tan textual. Claro, claro, como para que se sepa que es desde el punto de vista de este hombre, de Echeverría. Ok. Él describe y genera acción. Ajá. Sí. ¿Qué nos falta ahí? Es el ser. ¿Qué es el ser? Tener un El cuerpo. ser. Yo estoy diciendo, opinen ustedes. Tener un No cuerpo, sé. sentir, emocionarse. Puede ser lo que vos decís con la palabra que acá dice, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Pero eso ya lo pusimos, Ya. ¿o no? Sí. Pero eso no sería ya el ser humano. Tendríamos que poner primero Acá dice que el ser de los seres humanos se revela cuando estamos actuando o hablando, de la forma que nos manejamos sería lo que es el ser que compone al ser humano, las acciones que tomamos, de qué Sí. forma nos manejamos. Sí, yo creo que sí, así como decís. Perdón, entonces, ¿cómo lo pongo? ¿Qué es el ser? Que son las acciones que llevamos a cabo que demuestran lo que somos, la forma de actuar. No sé exactamente con qué palabras. ¿Qué nos está faltando? Las acciones. Emoción. Después, ¿qué es el ser? ¿Qué ponemos? ¿Emoción? Claro, pero eso sería todo uno, ¿o no? Ser humano tiene un cuerpo, tiene un lenguaje y tiene emoción. O sea, estaría dentro del ser para mí. Claro, para mí también como que el ser está conformado por esas tres cosas. Vamos a hacer un diagrama entonces. Acá. Ser, lenguaje. No vendría primero lo que es, viste que pusiste ser igual cuerpo más lenguaje más emoción. ¿No tendría que venir eso antes de la definición de que son acciones, bla, bla, bla?
Porque las acciones no serían un resultado del ser. Ok, esto lo voy a poner antes. Claro, Antes de la descripción de cada antes uno. del... ¿Cómo hiciste eso tan rápido? Estoy canchero con la combo. Bueno. Y debajo viene la definición de cada uno, el que es lenguaje, qué es el ser. Ponemos ahora qué es la Eso emoción, ¿no? tendría que ponerle, Emoción. ¿qué es el ser del ser humano? Porque como lo explica acá, no dice que el ser humano sean las acciones, dice que o sea, que las acciones y la forma de actuar revela el ser del ser humano. O sea, como el alma, alguna cosa así. A eso se refiere. Y si lo ponemos como modo de pregunta, Sí, está a entonces modo de como que pregunta. está Igual ahí. Como modo de pregunta. Voy a poner arriba. de ahí. Yo le pondría, ¿qué es el ser del ser humano? Porque si no es como que tiene dos definiciones diferentes. Ok. Ujú. ¿Qué nos falta escribir? Las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Igual serían las emociones. Ajá. Ahí está. La definición es que es un sentimiento producido por un hecho, una idea, un recuerdo. Ok. Nancy, ¿ahí en el libro hay algo de emociones que encontraste? Por si acaso. No, no encontré, pero déjame ver. En el video creo que hablaba de emociones también, ¿no? En el video hablaba sobre la emoción de poder, tipos de emociones. Y en el video hablaba la emoción de, después el del miedo, cuando cruzas los brazos. Comiste una E en emociones. Abajo. ¿Y qué tipo de emoción sería cuando la mina se emociona? Una emoción generada por un recuerdo. Pero, Sí. Creo pero no, que no tienen como un nombre específico, por lo menos acá no lo dice. ¿Vos decís ponerle ese tipo de emociones que se muestran en el video? Porque le Poner podríamos poner... algunas, porque emociones en realidad creo que existen más de 150 emociones, pero podemos poner las que por lo menos se hablaron en el video. Ujú. La de poder, la de estar mirando hacia arriba, la de logro, cuando los atletas terminan a la meta. Después habla, bueno, la del miedo,
Inferioridad. Acá dice que las emociones son específicas y reactivas, como dice Echeverría. ¿Eso qué quiere decir? Que son Al reactivas referir, sí, sí. que, o sea, según las emociones es como actuamos, cuando tenemos Ajá. miedo, cómo nos paramos, cuando estamos contentos, cómo lo expresamos. Exacto, ¿Somos porque intuitivos? ¿Cómo lo expresamos entonces? claro, porque después dice, Ah, al referirnos a ella, estamos observando la forma en que las acciones o los acontecimientos modifican nuestras fronteras de posibilidades. claro. Ahí tendrías que poner las emociones como que modifican nuestro comportamiento, depende del sentimiento. Claro. Claro, ahí quedó. Ahí hablaba mucho de cuando el tema de cuando iba el nenito molestando en el colectivo y que el hombre reacciona y le grita al nenito y después el hombre que llevaba al nenito le dice que se había muerto la mamá y que no sabía cómo decirle y por eso dejaba que estuviera ahí saltando porque sabía que cuando iba a llegar a la casa a contarle al nene no iba a estar alegre por mucho tiempo y como que la reacción del hombre a ser empático hacia el otro cambió y le pidió disculpas. Ok. Ese es de Kaufman, ¿no? ¿No es de Echeverría? Creo que sí. Como está todo ligado, a mí se me mezclan las materias ya. Bueno, ¿qué más nos Bueno, y falta? ahí podríamos hacer lo que dice Abby de poner los ejemplos del video. O sea que sí o sí tenemos que utilizar como lo que pasó en el video más el PowerPoint, ¿no? Más el libro, Relacionarlo. Entonces directamente tendríamos que utilizar el contenido de los dos. de los tres. Entonces sí estaría bueno claro, poner claro, así como dijo Erika, que poner claro los ejemplos del video, las definiciones del Power y también con las del libro, ¿no? Claro, sí, sí. Está bastante completo. Ok, entonces seguimos con los ejemplos, después vemos las aplicaciones, serían las aplicaciones, ¿no? En empresas y en el desarrollo personal. Ajá. Claro, me imagino que en la aplicación en las empresas sería desde un principio sería en la entrevista de trabajo. Ok, empresas. Claro, porque como que las empresas empiezan entendí yo en el video que en la mayoría los que entrevistan, o sea, los que hacen las entrevistas de trabajo son los que estudian los, los caracteres, las emociones y todo eso del ser humano y de ahí sacan como que evalúan todo, desde como dije de un principio, desde la forma en que se expresa, de cómo gesticula, de todo eso. Sí, creo que eso lo dice al final, una parte donde... No, está como, no, lo del, la entrevista laboral, no está ¿Fue la al final, ¿eh? entrevista? Ujú. No está No, ahí por el adelante. medio. No, está por la mitad, ¿no? Sí, sí, más. Sí, sí, por la mitad está. Pasando esa parte, pasando. Sí, pasando esa parte también, después habla. Sí, pasando esa parte ya habla
Claro, el experimento como era, no entendí. La dejó de hacer. El experimento Sí. le decía a la persona que entrara a la oficina esa y expresara lo que ellos le decían que expresara. Una era una posición de poder y otra en la posición de miedo, de inferioridad. Lo que era el experimento era demostrar Ahí, cómo, siendo que hasta fingiendo, en 2 minutos, sabiendo que por ahí no se encontraba en esa posición, sino que lo estaba fingiendo, estaba haciendo el experimento, cómo cambiaba el nivel de testosterona y de la otra sí, hormona de la Del tolerancia al estrés. estrés, Les- por más de que no fuera una actividad real. Claro, como que se podía fingir, Exactamente, y que el claro, se cuerpo lo podía fingir. entendía como si fuese real. Fuese real, claro. Testosterona y ¿cuál es el otro? ¿La otra hormona? No recuerdo. ¿Cómo era? cortisol o algo así. Cortisol, Sí, que ahí sí, cortisol. en esa parte, Hay que buscar qué es, ¿no? Testosterona, ¿qué significa? Era ay, ¿cómo era? Es la parte del poder, ¿no? Claro, sí, se definía como... Autoridad. ¿Para qué hagas? A ver. Y el cortisol me parece que era lo que aumentaba la ansiedad, el estrés. Los dos no son hormonas. claro, Claro, son sí, hormonas. son hormonas. Entonces, No en sé si hay que testosterona, poner la definición de eso exactamente. No, para eso fue como más de modo de ejemplo. Claro. No cambia demasiado que le Para mí pongamos, no. es una hormona que, Claro, no, y más cuando si lo ponemos después de las aplicaciones en empresas y en desarrollo personal, creo que no. Sí, yo también no. creo que no debería ir. Igual obviamente creo que lo deberíamos poner en algún lado porque ahí se nota, porque en el video hace una comparación de quiénes son los que tienen más alta testosterona y cortisol. Como que Ok. lo que tienen más alta testosterona tienen como tendencia más al poder y eso. se relacionaba también con las posiciones que les daban, a los que les daban la posición de inferioridad, le bajaba, no sé, como un 80% la testosterona y le subía el cortisol. Ah, claro. Sí. Sí, porque para mí también es cuestión de química esto. O sea, lo que pasa en tu cerebro, los niveles de testosterona y cortisol es igual a la cantidad de éxito que vas a tener. Por eso al final decía de creérsela. Claro. Pero acá cuando pusieron dos aplicaciones en la empresa y en el desarrollo personal, Sí. ¿ustedes quieren seguir explicando lo del lenguaje o poner lo del ejemplo del video? Por ejemplo, la entrevista de la del video, en el PowerPoint habla sobre liderar equipos. Y en el video, bueno, más que nada se hincapié En cuando realidad, o hacen sea, la entrevista. estaría bueno explicar que manejar de una forma correcta el lenguaje corporal nos podría llevar a dar, bueno, tipo hacer un chamullito así, porque si no, esos puntos Claro. así, como que no sabemos a qué van dirigidos. Porque puede ser bueno, puede ser malo. Ok. Entonces, estábamos poniendo del lado de las empresas de cómo lo aplican o cómo lo aplicamos nosotros en las empresas. Y el lenguaje corporal lo aplicamos nosotros. O sea, una Claro, empresa no yo puede aplicar. lo que, no, bueno, porque en las empresas eligen especialistas para hacer las entrevistas porque ellos son evaluadores, ¿no? Entonces ellos, yo creo que ahí a la hora de hacer una entrevista son como que Claro, las pero eso empresas es lo cuando utilizan. hablamos del lenguaje corporal. Pero si hablas del lenguaje en sí, tenés que analizar qué tipo de cultura tienen, qué idioma hablan. O sea, hay un montón de cosas para analizar. Ah, Los valores. Los Claro. valores, claro.
Acá en aplicaciones de empresas sí el chamullo descriptivo, ¿qué podemos poner? De parte de lo que sería el líder, la gerencia, las personas de lo que sería la cumbre estratégica, que no sé exactamente cómo decirlo, pero que es muy favorable que se demuestren actitudes corporales del lenguaje positivo, de poder, eh, que se encuentren como abiertos para recibir sugerencias, no tengan como una posición, viste que ahí decía lo de no fruncir el ceño en una de las imágenes que mostraste al principio. Para mí, el paso 1 sería identificar qué tipo de cultura tiene la empresa. ¿Pero eso qué tiene que ver con el lenguaje corporal? Porque no estamos analizando una empresa en particular. Claro, yo hablo del lenguaje en general, no. Claro, pero en Por el eso, si trabajo no vamos estamos hablando en el lenguaje en general. No, pero va de la mano porque, o sea, por ejemplo, la forma en comunicarse dentro de las empresas depende de la cultura. No es lo mismo cómo trabajan en Mercado Libre, donde todos son más relajados, todos son jóvenes, donde puedes laburar con el metegol, que laburar en, no sé, en una empresa como Samsung, por ejemplo, ¿no? Que es todo, son personas más grandes, más formales, o sea, la comunicación que hay dentro de la empresa, en realidad, como dice Erika, depende de la cultura, el ambiente de la empresa. Para mí creo que va esto, lo de la cultura. Porque a partir de Para ahí, mí se me confunde lo corporal con lo oculto. O sea, acá no estábamos hablando del lenguaje no verbal, no estamos hablando de posturas y eso, me parece. O no sé. Y yo tengo el pie chiquito. Se me confunden esos dos conceptos. Claro, pero depende de cómo lo mires. Por ahí en una empresa formal, subir los pies sobre la mesa está horrible, pero para Google es lo mejor que les puede haber pasado. claro, Por eso sí, o sea, sí hay que identificar la cultura que tiene la empresa. Entonces tendríamos que poner generalizando todos para todas las empresas, entonces, Claro, y a partir de ahí sí, hacer lo del lenguaje no verbal o corporal, como se muestra en el video, y poner los ejemplos del video. ok. Erika, entonces, ¿cómo podemos ponerle? Claro, ahí es como que me cierra. Vos me decís como que es importante primero identificar la cultura, porque si yo voy como profesional y digo, mira, ese debe tener alta autoestima, es un grosero porque tiene el pie arriba del escritorio y sin embargo la cultura de la empresa le permite hacer eso y capaz que es una persona que está súper deprimida. Como me decís que depende de la cultura, yo ahí tengo que volcar qué análisis verbal tengo que hacer de la persona, porque no significa que todo el que esté parado frente a un escritorio con las manos en el escritorio significa que es el líder. Depende qué empresa y la cultura. Claro. ¿Me escucha? Sí, sí. sí. Porque no los puedo escuchar, los escucho bajito. No, se te escucha medio cortado, pero se escucha. Bueno, Ahora se entonces podemos escucha. identificar qué tipo de cultura tiene la empresa para Estudiar el lenguaje no verbal, no sé, no, estoy perdida en eso. Si quieren hablar, o sea, de la cultura de la empresa, se puede decir que, o sea,
no hay un lenguaje corporal que sea correcto o incorrecto, sino que dependiendo de la cultura de la empresa es de la forma en que las personas se manejan o se demuestran corporalmente. Ok. No sé si va para el lado que ustedes lo querían enfocar, porque no... ¿Quién habló en principio de lo que es identificar la cultura de la empresa? Porque, Erika, ¿estás Erika, no escuchando? sé qué opinás. ¿Está No Erika? los puedo No. escuchar, los escucho muy bajito. A ver, ¿me puedo salir y volver a entrar? ¿Sí? A ver. No dicen cuántos minutos me queda, ¿verdad? ¿O sí? No, no me aparece Creo que ningún. debes estar eterno, porque mira que ya estamos más de una hora. En serio. Sí, por eso Se me corta a parece, los claro. 40. 45 creo que se corta. Si no, Pero le creo que apareció el apareció un cartel. cartelito que habías extendido el tiempo. Ah, no, entonces me habrán regalado tiempo. Lo tengo el básico. Bueno, mejor, así no cortamos. Vio que esto era difícil, dijo necesitas más tiempo. ¿Sabes? No sé si alguien tiene el libro para mandármelo al grupo, porque es que yo lo quiero Ah, abrir del Gmail y no me deja, del Classroom tampoco. ahí te lo mando, Abby, por el mail. Dale, gracias. Sí, ábranlo en el grupo porque a mí tampoco me deja abrirlo. Claro, como que me deja en negro la pantalla, Exacto. directamente no me Ajá. abre el PDF. A mí me A mí pasa lo mismo, por eso. me Sí, hacía eso y puse los puntitos que están en la punta de la derecha, que hay viste que salen 3 puntitos, sí. Claro, sí, de las y opciones. ahí, claro, en las opciones, y ahí puse abrir como en otra pantalla, una cosa así, y me dejó verlo. Ah, Ah, entonces debe ser eso, al menos yo lo voy a intentar. no, bueno, Porque si no sí. quedaba como cargando. Claro, sí, me Ujú. quedaba pegado a mí también. Aplicaciones. Erika, ¿te volviste a conectar? Sí, acá. Ah, Ahora sí buenísimo. escucho. El Bueno, lenguaje va a depender. Está medio incompleto eso, ¿no? Sí, sí. Lo que yo estaba diciendo, no sé si vos estabas escuchando, era que habría que poner algo de que, o sea, no podemos decir que es favorable, que sí o que no, porque ya que como ustedes querían hablar de la cultura de la empresa, que puede haber actitudes que para una empresa puede que sean favorables o no de una forma de actuar y que para dependiendo de la empresa, puede que en otro lugar estén bien. Claro, sí, eso sí hay que ponerlo. El tema es cómo. Hay que desarrollar la idea. Eh, quieren como hacer un tipo un texto cortito Claro. y partimos desde el lenguaje. Entonces, el lenguaje va a depender del tipo de cultura que tiene la empresa para definir el ¿cómo sería? ¿Las actitudes sería las acciones? Claro, para definir las acciones que los integrantes tienen permitido, digo yo, no sé si estoy bien o ustedes me quieren corregir o por ahí si quieren cambiarlo. Puede ser acción o... No. Pasa que si decimos acción, estamos hablando de hablar también, ¿o no? ¿De qué? Claro, es No como te no escuché. repetir es como para no repetir otra vez la palabra. Claro, porque el lenguaje son las acciones que el lenguaje no verbal o la oncología del lenguaje, así como la definimos en un principio, son las acciones, si no me equivoco, ¿no?
se podría poner sino algo también como que las maneras de comunicar de las empresas, desde los sectores gerenciales hacia los empleados, dependen de la cultura, por lo cual formas de comunicación más, no sé cómo decirlo, más verticales, pueden ser jerarquización. correctas. ¿Cómo? Como el tipo de jerarquización, ¿decís así? Una jerarquización No, que bien, no. depende de la cultura, la forma de comunicar. Claro, podríamos Entonces, relacionarlo más del lado de ese lado, claro, porque ahí estaríamos hablando de la comunicación y de la entonces, cultura. ahí donde dice definir, podemos poner comunicar. ¿Cómo? Cuando dice el lenguaje va a depender del tipo de cultura que tiene la empresa para comunicar Uh-huh. las acciones que los integrantes tienen permitido. Lo que yo pondría abajo eso, la manera de comunicar la gerencia. Pondría primero lo Pasa que lo otro y podríamos, abajo. quedaría como muy... Y ahí iría la manera de comunicar desde la gerencia a los equipos de trabajo. Bueno, y acá, o sea, lo que está arriba, en el texto que está arriba, podrían sacar los integrantes, No, que no los sé si me integrantes tienen entendiste. permitido y dejar como los equipos de trabajo, o sea, unir en un solo texto. No, ahí quedó mal, Cris. Es la manera de comunicar desde la gerencia. Hacia los equipos de trabajo, claro. Ajá. No encontré una info buena. A ver si lo podemos tomar. Ahí les comparto. O sea que está medio tapado. Si podemos tomar un nivel de acá. Vamos. Ahora voy al baño. No estamos confundiendo la Quizás comunicación sí, con la comunicación no verbal, Sí. me parece, no sé. ya quizás no estamos yendo muy... Para mí sí, como No, que lo estamos yo no pensando sé, mucho. claro, dejaría el primer párrafo y ahora sí vendría a la comunicación, al lenguaje corporal, a más lo que es el video, Sí. porque nos estamos yendo un poquito. Uh-huh. Claro, y ahí sí podemos dar el ejemplo y podemos poner trabajar en empresas como Google o en donde es un poco más desestructurada la forma de trabajar, por ahí estaría bien o normalizado sentarse o manejarse de cierta forma, y en una empresa más formal, donde tenga una cultura por ahí más antigua, no está bien visto comportarse de esa forma. Claro, ahí estaría bueno el ejemplo. Entonces habíamos dicho de dejar la parte de la empresa para comunicar las acciones a los integrantes permitidos y la parte de la manera de comunicar desde la gerencia hacia los equipos de trabajo, eso lo sacamos. Sí. Yo decía que por ahí, como ya partimos desde empresa y ahí es lo que pusieron la gerencia,
este, en una empresa la gerencia, o sea, en una empresa la gerencia es como unir los dos textos. ¿Eh? Y No entendí. porque en el primer texto dice los integrantes y en el segundo texto dice equipo de trabajo, son Sí, como, igual ya lo para mí son sacamos al sinónimos. segundo texto. Decía, el Claro, lenguaje va a depender del tipo de cultura que tienen las empresas, como por ejemplo en la gerencia utilizan, no sé qué palabra habían puesto, no sé si utilizaron, no me acuerdo muy bien qué es lo que pusieron, y para los equipos de trabajo, algo así pusieron, y estaría bueno unir en el caso, o sea, unir el texto, meterlo en el primer. Claro, pero ahí es mi duda, ¿no estamos confundiendo el lenguaje con el lenguaje no verbal? O sea, la forma de comunicación de la gerencia hacia los equipos de trabajo, estamos hablando de la comunicación, De la que no comunicación. tiene nada que ver con el lenguaje no El verbal lenguaje. para mí. Claro. Bueno. Como que el gerente no ve a la gente de abajo, entonces como que, al menos que me digas que el gerente baja y da la orden, como te digo, baja de Por un eso ahí Ferrari y en da el una orden, ejemplo, ¿sabe qué le van a tener los demás? El lenguaje corporal expresa como que no nos importa nada a los demás. Claro, por claro. eso ahí donde dice que el lenguaje va a depender del tipo de la cultura, está bueno hablar que, por ejemplo, en una empresa, lo que es las posiciones o el comportamiento corporal que tenemos no va a ser el mismo en una Claro. empresa con una cultura joven que en una empresa con una cultura antigua o más formal. Exacto, hablar desde el lado del cuerpo, claro. Claro. Ujú. No sé si ponerlo así, simple, es más informal, sino explayarnos un poco más de la forma de sentarse, que es un poco más descontracturado. sí, yo pondría esa palabra, descontracturado. Es más desestructurado, a diferencia de un estudio de abogado. Lo que, y ahí tendríamos que poner el ejemplo, lo que dejaría, por ejemplo, mal, bueno, estoy diciendo muchas veces, por ejemplo, pero lo que no sería correcto estar sentado de una, ¿cómo se puede explicar? Mal que una persona está sentada tipo tirada, en palabras. ¿Relajado? Claro. No, bueno, no recostado, ya es directamente recostado, no, es relajado, sí. Sería como en una postura de descanso, sería, también podríamos ponerlo así o no. No se Postura entiende o... bien lo que puse, el último párrafo. Esto no tenía que ver mucho con la parte en la que, ya que nombraste abogados ahí, como que la forma, la postura y la forma de hablar de un abogado eh, señala como, no sé cómo decirlo, como... Erika, ¿tenés la compu? Erika sigue aquí. Sí. Hola, Erika, ¿estás con la compu? no Así estoy me, con me el das celular. ¿Querés que te ayude en algo? eso para que se pierda mi compu. Para, voy a hacer entrar.
para si no lo paso a Google Doc. Para mí está bien lo que pusieron de la postura del cuerpo. La Sí, última eso hay que parte nada más. ponerlo. Ponemos. Ahí estoy escribiendo algo a ver si se entiende. Aguárdenme que ahora lo termino de escribir y se los comparto. Yo borraría eso, se puede interpretar dependiendo la cultura de la empresa, y pondría otra cosa, eso lo borraría. Yo creo que como de decir algo así como que en una entrevista laboral, dependiendo el tipo de trabajo y la cultura de la empresa, la postura que debe tomar la persona. Sí, ahí yo creo que podríamos poner, es el ejemplo del video, y ahí sí podemos nombrar Sí. lo del video. Porque también está relacionado con que depende del tipo de trabajo y cada uno se transforma en cada entrevista. Si yo voy a una entrevista donde la cultura de la empresa es ser más relajada e integrar a todo como un género único, puedo ir vestida así casual y ser yo misma como soy y me van a tomar en cuenta. Pero si voy a pedir trabajo en un estudio de abogado y no voy de traje y zapatito, ya en la primera vista ya me ponen que no, ¿entendés? O sea, que depende del trabajo, la cultura y la postura que yo también elijo tomar, porque también no es como que lo habla como que la persona no se da cuenta en algunas cosas, pero en otras sí nos damos cuenta y sabemos qué postura debemos tomar o qué decir en cada situación. Como que la persona se va cambiando y se va modificando según la cultura. O sea, no habla como que la persona tiene una forma de ser y se muere así y lo cambia según el lugar. O sea, como que la persona lo elige cambiar. Por eso la chica decía que cuando la alentaban, decía, sí, vos tenés que estar acá, vos podés. Ella misma se puso el chip de que podía, aunque en el fondo ella creía que no podía. Erika, ahí te pasé el permiso para que puedas editar desde acá de la compu. Por Zoom. ¿Desde el celular lo puedo hacer? Ah, creo que el celular no. O sí. Ah, sí, ya estás controlando, me parece. A ver, ¿cómo ves? Sí, ya estás manejando mi compu. Acá tengo algo como para ponerlo en la parte de las empresas. Se los leo, díganme qué les parece. Para ponerlo como ejemplo, dependiendo de la cultura dependiendo de la cultura que tenga la empresa, se manejarán los comportamientos de los empleados. En Google, una empresa joven y descontracturada, será muy común ver a un colaborador sentado bueno, está vibrando el celular. Será muy común ver a un colaborador sentado de una forma relajada, como no lo será en una empresa formal, donde se manejarán posturas más serias o quizás hasta tensionadas. Está bueno eso. Lo podemos Sí, poner Bastante textual. específico, sí, Eso sí, está sí, bueno. está muy bueno. ¿Lo ponemos después del Sí. ejemplo? Para Claro, mí, en el sí. ejemplo. No, ¿no sería antes del ejemplo? No, en el ejemplo. En el ejemplo. O sea, borramos todo esto. Uh-huh.
Victoria, ¿la pasaste por el chat? ¿El texto? No, no, ¿lo paso? Porfa, así lo pegamos. El texto de acá de Zoom, perdón, Por el el chat chat de de Zoom. Zoom. Sí. ¿Sí? A ver cómo hago. ¿Tenés la compu ahí para, o sea, se puede pegar a ver? Todos. Acá está. Ahí lo escribo. ¿Eso qué es? Que dice campos en donde se puede aplicar. Yo diría Claro, de dentro, no, acá habíamos diría de hablado ir de, resumiendo, de no poner muchas cosas. acá, bueno, cómo se puede aplicar, digamos, el lenguaje, ¿no? En qué situaciones de la empresa. Mm. Yo creo que está bien lo que pusimos, ponemos el ejemplo que dijo acá la compañera, que me pareció bien, y pasemos un poquito más adelante, pues si no como que vamos a desarrollar mucho cada ítem. No sé. Dale. Bueno, acá pegamos lo que tiene Victoria, que ahora nos pasa, y Sí. seguimos. ¿Esto lo mantenemos Pero o ya no lo eso para sacamos? eso vamos a borrarlo, ¿no? Dependiendo el tipo de postura. Sí, esto lo sacamos, ahora nos pasa el Eso ejemplo borralo. de Victoria. Ok. ¿Dónde se puede aplicar esto? ¿Lo mantenemos o lo sacamos? No, está No, sí, bueno, eso está ¿no? bien. Está bueno mencionarlo porque también lo hacen en el Pero video, así. pondría 2 ítems más, aunque sea. Ok. Otra. ¿Dónde más se Eh, puede? Acuerdos comerciales. A la hora de comunicarnos también, ¿o no? No sé dónde- eso. Eh, Seminarios, no sé. Seminario, sí, habló algo de eso. Sí, Ya mandé en el chat. sí, ahí ya lo vi. Ahí viste que dice, por ejemplo, en el texto, habría que ponerle como en el caso de, para no poner ejemplo dos veces. No, en el No, texto. claro, en ah, el texto. En el caso de Google, una empresa joven, bla, bla. ok. Entonces, en ese punto no vamos a poner el ejemplo del video del test. no, bueno, yo creo que igual eso hablamos mucho de la forma no verbal de expresarnos, como dijo ¿cómo era? De la conducta. Está bien ahí como lo pusimos o tenemos que ponerlo del video igual en donde se puede aplicar, aparece lo de la entrevista, que eso sí aparece en el video.
Vamos a meterle la imagen. Y bueno, ¿No? lo del liderar equipos de trabajo es lo del... Sí, esa parte es la de la entrevista, esa y la del chico Yo ese, no sí. entiendo bien cómo, o sea, en dónde se puede aplicar, porque, o sea, la comunicación, lo que es el lenguaje no verbal, lo usamos todo el tiempo. Claro, Eh, sí, es verdad. no es como en dónde se puede aplicar, sino Claro, habría o sea, que, porque si no pero habría que explicar de qué forma se tiene que utilizar en ciertas, dependiendo de las consecuencias. Por ejemplo, él dice un acuerdo comercial, habría que explicar que en un acuerdo comercial habría que tener una postura segura. O si no, poner claro, algunas aplicaciones prácticas y poner claro, o sea, eso. donde se puede aplicar de forma consciente, porque uno comunica todo el tiempo, ¿verdad? Pero de manera inconsciente. O sea, uno respira no pensando que vas a Claro, respirar. Ujú. Bueno, sí, por ahí claro. se le podría poner eso para que se entienda bien, porque si no creo como que queda muy como sin cierre, sin explicación, de manera consciente. Sí, ahí creo que queda correcto. Ok, bueno, acá meto la imagen esta del video. Seguimos. Beneficios, acá lo... ¿Qué más Beneficios de Los agregamos? las... beneficios ahí podemos explicar como para hacer un cierre. Sí. Que nos permite Lo tomar que explica en el decisiones. video, claro, no, lo que explica en el video, básicamente, que de la forma que actuamos es muy probable que nos vaya en la vida, ¿no? Adoptando ciertas actitudes, como actitud de poder, o aunque te dé vergüenza hablar y hacerlo, puede ser que eso te lleve a que lo hagas en tu vida, que en un momento dejes de decir, bueno, ya no lo hago más para poder superarlo, sino que ya me sale, lo hago. Ok. A ver, vamos por partes. Entonces, el primero que dijiste fue de autosuperación, de poder superarnos a nosotros mismos. No me acuerdo qué dije. Claro, sí, O sí. sea, en Sí, eso es palabras, lo que dije. Autosuperación, sí. seguridad también. Eh, La chica en el video usó una palabra que ahora no me acuerdo, que, que hacía que, como creértela, pero no es la palabra creértela, que usó, como Fingir, decía. fingir, ¿no? Sí, fingir Sí. eso. sí, Eh, eso... Eso era más o entonces, menos no lo que estaba queriendo explicar yo, que decía que ujú, después de tanto fingir para poder llegar a hacer lo que por ahí tenés miedo, podés lograrlo. exacto, o sea, y ahí ya te das cuenta, que es lo que ella se dio cuenta al final del video, ahí es cuando te das cuenta que ya superaste el problema que Claro, tenías, que ya no estás en exacto. esa posición, cuando lo Que ya ves no en estás otra persona. fingiendo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Me Ujú. parece bien eso como algo positivo y como conclusión también. Claro. Ok, bien. ¿Cómo lo traducimos eso a un texto? A ver, ayúdenme, por favor. A ver, esperen que voy a escribir, porque si lo explico con palabras hablando no me sale. Dale. Erika, ¿crees que hay que poner algo más acá en los textos, aparte de los beneficios? Mm, Después que hay, Autoestima, ¿no será? Autoestima. ¿qué tenemos para desarrollar después de eso? A ver, vamos a... No, después ahí termina. Después de los Ya Dice beneficios ahí en terminé. beneficios. ya terminan. Claro. A ver, Por revisemos el eso, PowerPoint a ver si otro el tema. Me voy a Power sacar yo los no... auriculares un cachito, chicos, así escribo algo. Dale, Que si, después dígame si me perdí algo importante. no. Bueno, acá en el PPT
habla sobre la ontología, definición, después dice que hay los 3 principios de ontología. Luego habla sobre el acto Claro, yo no sé. lingüístico, tabla de definición, luego, bueno, de escuchar, escribir, interpretar. Bueno, acá algo importante que también dice, que a mí me pareció piola, no sé si ponerlo. Dice que escuchar no es solamente oír, sino que de observar más, ¿no? Y dice, bueno, el volumen de voz, entonación, timbre, cadencia, modulación, inflexión de la voz. Mi miedo es Sí, ponerlo así como está acá y meterlo en nuestro TP, o sea, mi miedo es que sea lo mismo. Pero está No, buena mi esta parte. miedo es pasa que que son, la consigna era agarrar esos dos textos, o sea, el Power y el texto, y volcarlo al video. O sea, que nuestra base es el video. Si en el video no habló de eso, no lo deberíamos meter. Tengo yo así entendido, no sé. Bueno, entonces si es así, sí, porque en el video me parece que... Yo lo entendí así, como que los dos textos, que van a tener un montón de información, yo lo vinculo con el video que va a tener una parte de ese libro, o si no sabes qué, nos mandaría a detallar todo el libro con el video, y no, no daría, porque hay muchas cosas que no abarcó esta señora, o sea, habló del lenguaje no verbal, por ejemplo. Pero también habla de esto, de la postura corporal, gestualidad facial. Sí, sí, como parte del lenguaje no verbal, ¿sí? ¿Cuál es Pero la no parte sé que dónde dijo Cristian? ubicarla. Ahí No sé mandé qué. algo que es como una idea, para ahí se le pueden ir agregando cosas, porque al final no lo cerré bien. A ver. Y ahí podría seguir algo más. bueno, lo del mejor autocontrol podríamos terminar como para lograr el, bueno, lo del video, lo del último del video que fue creérsela, que al final terminó siendo. Para lograr ser en quien esté, porque al final de cabo es como una autosuperación, ¿no? Como dicen así. Claro, Dejar no dejar que nos desborden nos dará un mejor autocontrol para llegar a hacer lo que Hacer la ley no, dice, para hacerlo. Fingir hasta, claro, hasta hacerlo. elegir hasta hacer. claro, está bien, porque no queda mal ahí, porque dice, nos desborden, nos dará un mejor autocontrol, y entre comillas, fingir hasta hacerlo, como el concepto, Claro, cierra sí, todo. Para mí sí está bien. sí. Bueno. Bueno, acá no sé si agregar también estos diagramas que me parecieron piola, las de comunicamos. Recién. Si agregamos esos diagramas, yo creo que el profe se va a dar cuenta que leímos, porque eso Y sí, la idea es que se dé cuenta es que leímos. por eso, porque eso es del año pasado, y va a decir, bueno, los chicos estos prestaron atención, que se dan cuenta que la materia no murió acá, sino que viene de arrastre del año pasado. Para mí lo va a poner contento, pero no sé dónde lo agregaría. Pero En eso la no es parte de como la... más de la forma personal que uno se expresa, o sea, el nivel de, Esto lo podemos agregar dentro de la sección lenguaje. Claro, porque ahí habla de la parte pública, que es la parte del lenguaje.
Después la privada y lo oculto era aquello que no lo expresamos con palabras, pero sí en lo corporal, ¿no? O algo así, o cualquiera. Sí, Lo más meto dentro adelante. del lenguaje. Claro. Acá. ¿Cuántas carijas tiene? ¿Cuántas hojas vamos? Sí. Ahí dice 8. ¿8? ¿Tanto? Sí, pero No. es mucha foto que le puso Cristian. Ah, es verdad. De lectura será media Bueno, yo carilla creo esto. que sería antes de empezar a describir el lenguaje, ¿no? O va las emociones. Claro, yo creo que va con las emociones, sí. O el lenguaje era eso. ¿Te acordás? El diagrama ese si era del lenguaje o las emociones. No, era el lenguaje era. El lenguaje. Entonces ahí lo vamos Ahí a voy a tener que poner. Sería bueno ponerlo chiquito igual, ¿no? Que ocupe media hoja. Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver. Bueno, otra cosa más para meter en el trabajo, aparte del diagrama. ¿Cómo Nuestros quedó nombres esto? y cerralo. Hagamos un pantallazo general a ver de cómo quedó así, de ver, mirarlo. Porque... Claro. Claro, para ver si nos faltaba Andate algo. arriba de todo. Empecemos y Dale, desde dale, arriba. y va. Toqué. Un toque ya va. Claro, yo no veía nada porque tenía Zoom, ahí lo achiqué. Claro, porque el profe ya sabe lo que es necesario. De gigante. Bueno, TP ¿Ese Sociología. TP Sociología lo vas a dejar ahí o estaría bueno tipo hacerle una carilla a la primera hoja? Sí, acá le hago una carátula. Pongo el Una nombre, carilla, dije, una pongo el nombre, carátula. apellido de todos y bueno, la fecha y demás. Bárbaro. Bueno, entonces arrancamos con ontología del lenguaje, sería como el título de este trabajo. ¿Verdad? Sí. Bueno. Esto va de título. ¿Qué es la ontología del lenguaje? Pusimos la definición. Después, bueno, desapareció el... Ah, acá está. Si no, ¿Qué es achicar el un ser? poquito. Habría que achicarlo un poco, sí. Sí, va a chicar todo, ocupa mucho espacio. A ver, ahí está. Después viene, ¿qué es el ser del ser humano? ¿Está bien dicho? ¿Qué es el ser del ser humano? Sí, así lo dicen Exacto. así lo dicen cuando lo explica. Ok, son las acciones que llevamos a cabo que demuestran lo que somos, la forma de actuar en diferentes ámbitos de nuestra vida. Acá vemos que tenemos el ser, cuerpo y emoción, que es la suma de estas tres cosas. Después explicamos el lenguaje, la capacidad que acá estaba escrito. Sí. Capacidad de expresar pensamientos. No sé si está bien puesto, la organización se ve como una red conversacional dentro de lo que es el lenguaje. O sí, no sé qué. En el TP creo que estaba así. A ver. Justo me No sería desconecté. Dice ¿Qué que pasó? la ontología es, y se ha vertido exactamente. La ontología ve a la organización como una red conversacional, la ontología del lenguaje.
Claro, porque ahí lo que definieron fue el lenguaje, y si es la ontología del lenguaje, capaz que es como dicen, ¿no? ¿Lo sacamos entonces? Chan, chan. ¿Qué dice? ¿Qué opinan? No, lo dejamos. Queda bien. La ontología del lenguaje ve a la organización, tendrías que poner ahí, ve a la organización como una red conversacional. Ok, B. No, O sea, está mal. B de B corta y E. La ontología del lenguaje ve a la organización como una red conversacional. Véala y después ahí le tenés que borrar CB. ok, ahora sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, el lenguaje describe y genera acción. Eso Bárbaro. está en el libro. Sí. Después, cómo nos comunicamos. Telegrama. Las emociones. Sentimiento producido por un hecho, una idea, un recuerdo. Modifican nuestros comportamientos de acuerdo a los sentimientos. De acuerdo a lo que sentimos, quizás estaría bueno. De acuerdo a lo Sí, porque el sentimiento se repite 2 veces. Claro. Con Vegeta. Bueno, acá podemos después algunos tipos de emociones, poder, logro. Bueno, después les pongo un par de imágenes más. Miedo, inferioridad, miedo, se repite otra vez. Aplicaciones en las empresas y en el desarrollo personal. El desarrollo personal no hablamos así, o es lo mismo. Aplicaciones en las empresas. El lenguaje va a depender del tipo de cultura que tiene la empresa para comunicar las acciones que los integrantes tienen permitido. Ejemplo, según la cultura que tenga la empresa, será el comportamiento que adopten los empleados. En el caso de Google, una empresa joven y descontracturante será muy Descontracturada, tenía que decir ahí. Descontracturada será muy común ver que un colaborador sentado de una forma relajada, como no lo será en una empresa formal donde manejarán posturas más serias y o quizá hasta tensionadas. ¿En dónde se puede aplicar de manera consciente? A la hora de hacer una Ahí le entrevista. podés poner, ahí sería donde entra el desarrollo personal. Ajá. A ver. Para el desarrollo corporal, para el desarrollo personal le pondrías ahí. Bien. Ok. Para el desarrollo personal, a la hora de hacer una entrevista, liderar el equipo de trabajo, cerrar ventas, acuerdos comerciales, dar seminarios. Perfecto. Beneficios. Uno de los principales beneficios que encontramos en llevar a cabo un lenguaje corporal correcto, según el ámbito donde nos desarrollamos, es seguridad, autoestima. El hecho de poder afrontar las malas posturas, controlar las emociones al hablar, al expresar, al no dejar que nos desborden, nos dará un mejor autocontrol. Perfecto. Y Perfecto. terminamos con la frase, fingir hasta hacerlo. ¿Es desarrollamos o desarrollemos? En el ámbito donde nos desarrollemos. Porque estamos hablando en potencial, según el ámbito donde nos desarrollemos. No estamos hablando de nosotros de ahora, de donde nos desarrollamos. Ok. Bueno, hasta ahí llegamos, o agregamos algo más.
revisamos el PPT. Bueno, tenemos los diagramas. A ver, está. Así como los beneficios, también podemos poner los, digamos, lo que juega en contra, no tener un autocontrol. Acá pone, por ejemplo, los problemas de comunicación. Pero no se desarrolló en el resto del trabajo la parte negativa, el miedo, no sé. Ah, sí. Bueno, Como que ya se habló de la parte negativa, digamos que dijimos, bueno, ¿y cuál es los beneficios de hacer todo esto que hablamos anteriormente? O de mejorar o lo que sea. Ah, es esto, la autosuperación. No sé, digo. ¿Algo más que haya hablado el video? No, el video no habló, viste, mucho más que estos temas que tocamos ahí. Eran 20 minutos tampoco, y creo que 10 se largó a llorar, así que son 10 minutos de charla y no era mucho. Para mí, no sé. bueno, los temas del PPT ya estaría, entonces vamos a revisar el video. Creo que... Bueno, Y eso es más o menos lo que expresamos de la postura. claro. Sí, repito un poco como lo mismo que estamos haciendo, la postura, los gestos no verbales. Después arranca hablando del experimento. Acá está la testosterona, cortisol. Bueno, eso no lo mencionamos, ¿no? No. ¿Qué es cuestión de química? Bueno, No sé si abarca con el libro esa parte. la verdad que el libro ni lo leí. Después lo voy a leer a ver qué. Sí, no abarca mucho de la neurona o lo que sea. La testosterona y eso. Eso es como que en el experimento ellos vieron que baja y que sube, pero eso se controla con eso que dijimos nosotros, buscando la postura correcta, en el lugar correcto, controlando nuestras emociones, baja uno y sube otro. Pero como que es una información X para mí, no sé. Bueno, ¿agregamos algo más o cerramos acá con la frase? Yo creo que ya está para cerrar. Para mí también quedó bien. Sí. ¿Sí? Abigail se fue a comer, creo. ¿Saben qué podemos hacer si no? El audio Mandarlo- activado, perdón. Pero ya estaba hablando de hace rato y ya estaba hablando sola. En la parte de fingir hasta hacerlo, lo centraría nada más como para recalcar eso y ya está. O sea, nada más. ¿Sabés que estaría bueno no mandarlo ahora, mandarlo mañana a la noche mandarle un Por ahí. mail que estemos todos o al Drive? Y si alguien tiene alguna idea nueva, lo volvemos a ver. Sí, Vale. después Claro, lo va a sí. ver hoy. Para agregar algo o modificarlo en el caso de que a alguien se le ocurra algo mañana y después no se pueda modificar. Claro, sí, siempre sale por ahí alguna idea nueva. Claro. Por ahí. Si no, para mañana leemos todos el capítulo 3 y si hay que agregar algo. Bárbaro, sí, eso me parece bien. Sí, mejor. Dale. De Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una llamada cortita mañana para Sí, ver si para esto se revisar. modifica? Vos
Si podés ahora agregarle la carátula y las imágenes que le ibas a agregar. Bien. Y no sé si querés enviarlo al mail de cada uno o subirlo al Lo drive. paso por el grupo. Sí. Ah, dale. Lo paso por el grupo de WhatsApp con la opción editable si quieren modificar algo. Dale, buenísimo. Y después mañana nos juntamos otra vez un ratito, no sé a qué hora pueden todos. A cualquier hora. A esta Porque no hora, o sea sea, a tan las tarde. 8, 7. Acordemos que tenemos que mandar el trabajo todavía. Sí, O sea, igual Claro. terminamos tendría que hasta ser... el 20 es el lunes. Ah, bueno, no hay problema. Si lo revisamos mañana a la noche, entonces mañana a las 7. Sí, Dale. yo diría que a las 7 está bien. Ujú. Bueno, En el Bueno, caso por entonces ahí el de que no capítulo haya que 3, modificar nada, ¿Cómo, no. perdón? igual En el estamos caso de en que, contacto por WhatsApp, o sea, en el claro, grupo. estamos en contacto porque quizás no hay que agregarle nada. Vamos viendo a ver después lo que leemos. Podemos charlar un ratito ahí en el WhatsApp si vemos que algo faltó y lo Claro, si agregamos. vemos que si falta un tema muy importante y es algo que necesitamos conectarnos, nos conectamos. Correcto, exactamente, coincido. Claro, si no, no, sí. Sí, mejor. Mejor así, si lo leemos y por ahí vemos que algo falta. Igual, obviamente, como tenemos el grupo de WhatsApp, podemos plantearlo primero por ahí para ver si lo pusimos en algún lado y si no, Ujú. si hace falta conectarnos, nos conectamos. Claro, Así Sí. como dicen todos. dale, buenísimo. Y otra cosa más, tiró fecha de examen para un par El de 8, semanas. ¿no? el Para el 8. 8. Sí, el 8 del 5. Sí. Podríamos, si quieren, yo propongo, no sé, si quieren una semana antes nos podemos juntar y hacer un repaso también de todos los temas. Sí, La verdad obvio. que no sé No, qué más va a sí. sumar. Y esto me imagino que también lo va a hacer por vía online, o sea, si digamos por acá por Classroom. Para mí Algo lo va a va a preguntar. ser tipo ese jueguito que nos hace entrar y en un minuto contestar, o sea, no da chance a que nadie se copie, porque ¿quién se copia en un minuto? Si lo hacía en clase, ¿te acordás? Para mí va a ser ese juego. Sí. Kahoot. Sí, Kahoot, sí. exacto, para mí va a usar ese. Total, va a decir Pero no, quién se va a copiar en un minuto, porque tardás entre que lees y ves las 4 respuestas a ver cuál vas a elegir, se te va el tiempo. claro, no sé si Porque tiene no la creo opción que de haga. Un choice no creo que lo haga. No, yo no creo que haga un choice, tampoco. Ah, un choice me decís con el Kahoot. Claro, choice. con Kahoot sí, pero un choice para hacerlo en la casa no Claro. creo que sea. No, por eso no creo. Yo creo que va a Pero- ser, viste que él no es muy estricto en los parciales. Para mí va a Sí. ser un Kahoot más los trabajos prácticos que entregamos y de ahí va a sacar la nota. Para mí va a ser un choice en Classroom y nos va a dar, ponerle de 6 hasta las 7 para contestar el formulario, como hizo la primera clase. Igual él es mucho de trabajar así con interaccionar en clase, capaz que sean preguntas al azar a cualquiera y Ah, también. ahí nos acaba. Moral. Sí sería como en Zoom. Un Claro, directo Zoom, exacto. o sea que nos va preguntando nos va diciendo preguntas, nosotros respondemos o no. Ujú. Y, Pero no creo que sea tan así, porque viste que el profe no es que donde nosotros le tiramos una sugerencia o decimos algo, él como que lo tiene que pensar mucho, él también tiene Lo que toma en saber cuenta. mucho. ¿Entendés? Él va a querer un parcial donde él ya sabe la respuesta y si la contestaste bien está y si no, desaprobaste. O sea, él lo va a hacer muy práctico para él, me parece. Bueno, Y chicos, más yo fácil para me evaluar. voy a comer. Los dejo. listo. Bueno, Dale. Bueno, entonces nos vemos Bueno, mañana, chicos. me leo el Chao, capítulo y chicos. mañana lo resolvemos. dale, no hay Dale. problema. Gracias Bueno, a bueno, dale. todos. Listo, Chao. que tengan Hasta buenas noches. luego. Hasta luego. Chao, chicos, nos vemos mañana. Chao. Chao, chao.